Bueno, si les parece, entonces vamos a iniciar. Buen día a todos. Sé que están conectados desde diferentes países de Latinoamérica. Quiero darles las gracias por participar de este webinar y en especial a nuestros panelistas. Quiero explicarles un poco cómo va a ser la dinámica del webinar y posteriormente voy a hacer una introducción para que conozcan un poco más sobre los panelistas que nos acompañan. Y finalmente, pues estaríamos haciendo durante 45 minutos la charla y 15 minutos al final vamos a abrir el espacio para que ustedes puedan hacer preguntas. Pueden observar en la pantalla que está la parte del chat donde varias personas ya han iniciado la interacción y en la parte inferior izquierda está la opción de preguntas. Entonces, la idea es que las preguntas específicas las puedan desarrollar ahí para que nosotros podamos abordarlas al final. Entonces, vamos a dar inicio. Quiero contarles un poco sobre las personas que nos acompañan hoy. Se encuentra Gabriel Vilele. Gabriel es actualmente socio a cargo de la práctica Estrategia Digital en Global Business Services, unidad de consultoría de IBM para América Latina, y en su rol anterior ocupó el cargo de vicepresidente de Innovación y Transformación Digital en Bancolombia. Gabriel tiene más de 25 años de experiencia en apoyar a las organizaciones a transformarse a partir de las tecnologías y es experto en generación de nuevos negocios digitales y en el cambio cultural que las organizaciones se enfrentan durante todo este proceso. También nos acompaña Mónica. Mónica es actualmente Talent Acquisition and Development Manager para BBVA Colombia, responsable por el desarrollo y de la visión estratégica de la organización en términos de atracción de talento, de movilidad interna e internacional y desarrollo del talento. En su rol anterior se desempeñó como coordinadora de recursos humanos para la compañía Gran Tierra Energy, que es una compañía líder del sector oil and gas. Mónica es psicóloga y es especialista en desarrollo organizacional de la Universidad de La Sabana. Mónica también es coach ontológico y coach organizacional con 12 años de experiencia en el área de recursos humanos. Tenemos también a Juan Sebastián. Él es actualmente el Global Head Super App y New Business Development para Rappi Latinoamérica. Hace parte del equipo de socios y startup de la compañía, anteriormente desempeñándose como Global Head de Commercial and Revenue. Y asimismo participa como Venture Partner en Mother Scale Ventures, es asesor de startup, es un orador que ha tenido una trayectoria muy importante, incluyendo charlas TED, y él es MBA de la Escuela de Negocios Freeman de la Universidad de Tulane. Juan Sebastián cuenta con más de 8 años de experiencia en las principales compañías globales y regionales como Rappi, L'Oreal, Quala y Johnson Johnson. Y los acompaño también yo, que soy directora asociada para América Latina de Petra Group. Nosotros somos una compañía consultora en estrategia de talento humano brasilera, que opera hoy en más de 7 países y es especialista en todos los temas de adquisición y desarrollo de talento. Mi experiencia está principalmente enfocada en eso y en toda la parte de rediseño organizacional. Entonces, para iniciar, voy a lanzar la primera pregunta para los panelistas. Y la primera pregunta que tenemos hoy para el panel es, ¿cuáles consideran que serán los mayores cambios y los retos en las organizaciones a causa del impacto del coronavirus? Me gustaría muchísimo que iniciáramos con Gabriel y Sebastián para conocer un poco cuál es su perspectiva. Gabriel, ¿puedes iniciar, por favor? Claro, Wendy. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos por acompañarnos. Bueno, claramente esta crisis es, sin lugar a dudas, la más transversal, la más extensa y profunda que creo que a todos los que estamos aquí nos ha tocado vivir en nuestra vida. Estamos todos como impávidos, observadores, tratando de entender qué es lo que está pasando, con lo cual es muy difícil evaluar cuáles son exactamente esos grandes golpes, esos retos, pero yo me quiero quedar con uno en particular, a partir de lo que he observado estas últimas semanas en nuestra organización, en IBM, en nuestros clientes, que es la enorme presión que están recibiendo los líderes, la enorme complejidad de la tarea del líder. Y en particular estoy viendo como que se conjugan 3 situaciones para nuestros líderes. Primero, la necesidad de tener que trabajar en la contención emocional, anímica de los equipos, cuando muchas de las respuestas que ellos piden no las tienen los líderes, no las tenemos. Y hacer eso en un contexto en el cual además están tomando decisiones muy difíciles porque la recesión evidentemente nos va a forzar a tomar esa decisión. Con lo cual es una situación muy complicada en esa relación de contención, en ese rol de contención de los líderes. Por otro lado,
en ese contexto tan complejo necesitamos tomar decisiones a una velocidad inédita, saltearnos los protocolos y procesos tradicionales sin tener mucho tiempo para evaluar posibles escenarios donde cada semana el mundo parece haber cambiado completamente. Entonces, además de ese trabajo de contención, se nos está pidiendo una velocidad de toma de decisión extremadamente alta y en asumir riesgos más allá de lo que normalmente estamos habituados a tomar. Y tercero, esto combinado con tener que sostener las organizaciones en el día a día, garantizar la viabilidad operacional que se ha visto tan alterada, sostener los ingresos para poder sostener las estructuras que tenemos, pero a la vez de manejar ese corto plazo estamos obligados a tener que repensar en qué convertir, en qué transformar, en qué se tienen que transformar nuestros negocios. Cosa que es un rol tradicional ese del gerente, ¿no? Ese balance entre el corto y el largo plazo, pero hoy exacerbado tanto en el corto como en el largo plazo. Con lo cual, todo eso está generando una situación particular de complejidad en los líderes, que creo que va a terminar de alguna manera redefiniendo lo que entendemos que es un buen líder, un líder exitoso en una organización, y creo que vamos a tener ese camino de descubrir muchos talentos insospechados en nuestras filas. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, yo aquí soy un asistente más también y aprendiendo de todos ustedes también todo lo que van a decir. Yo creo que hay dos tipos de compañías en esta coyuntura. Están las compañías que la están pasando realmente mal y las compañías que están o que habían nacido en un contexto donde esto ha sido positivo, digamos, dentro de todo, entendiendo que no es positivo para nadie, pero digamos, entendiendo que es un contexto que puede ser más favorable para algunas compañías que para otras. Una compañía como Rappi obviamente está viendo en un contexto de esto una oportunidad de crecer significativamente y recibir una opción digital que nos hubiera demorado años haber podido recibir. Pero muchas compañías obviamente están pasando momentos muy difíciles. Yo creo que los principales retos que tienen estas compañías es cómo buscan estrategias financieras, estrategias de manejo de sus recursos, estrategias de canales que les obliguen casi a repensar o a recortar pérdidas que evidentemente van a tener. O sea, muchas de esas compañías van a enfrentarse a tener que salir de personas importantes de sus organizaciones, tener que repensar su manera de go-to-market, tener que explorar nuevas formas distintas de hacer negocio, y esto no va a ser fácil. Para algunas compañías va a ser fácil en la medida en que eran compañías que tenían una dinámica y digamos, una sangre distinta de absorción o de cómo recibían lo digital y cómo era su rol frente al cambio y cómo lo movían, digamos, en su día a día. Y otras compañías pues nunca fueron así, nunca han sido así, les va a ser mucho más difícil adoptar esa digitalización dentro de sus procesos. Y para estas compañías en mi posición personal es que van a sufrir mucho, porque no solamente van a sufrir como negocio, sino que van a sufrir en una estructura que no sabe cómo adaptarse a nuevas formas de hacer las cosas, porque nunca hicieron y porque siempre se quedaron las cosas anteriores de hacerlas. Compañías que están sufriendo, pero que fueron más abiertas a adoptar nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer cosas, son compañías que van a lograr reinventarse un poco más fácil. Y el otro gran reto es cómo mantener una organización, cómo mantener lineamientos, procesos, tareas, seguimientos en una era donde no tenés a la gente al lado para estarle preguntando, sino que tenés que tener un modelo mucho más distinto de casi que hacer estos seguimientos y revisar y poner tareas y revisar resultados con tus equipos. De nuevo, el punto más importante para mí es, creo que las compañías que no tenían este ADN de transformación incluso antes de un tema como el coronavirus, van a sufrir bastante. Compañías que sí lo tenían y que están teniendo momentos difíciles están en ese camino de cómo se adaptan y cómo navegan esto. Y compañías tecnológicas 100% digitales que han movido y que su ADN es desde esta locura permanente, pues va a ser mucho más fácil para esas compañías estarse reinventando y estar buscando modelos de negocio que se adapten a la coyuntura. Ok, muchas gracias, Juan Sebastián. Yo quisiera, digamos, como también hacer un aporte frente a eso muy rápidamente. Digamos, frente a estos impactos digamos, o estos cambios que están teniendo las organizaciones, veo, digamos, como tres grandes impactos. No me voy a detener en lo que ya mencionaron mucho, pero veo un impacto, obviamente, en las operaciones, donde, como ustedes mencionaban, las empresas tienen que reacomodarse, no solamente por las demandas que tienen actualmente, sino también por las disrupciones que están teniendo. Entonces, eso es un primer impacto que veo muy importante, y esto afecta directamente todo lo que es el tamaño de la fuerza laboral, los roles, funciones, laborales y actividades productivas en general.
Y por otro lado, el impacto de la interacción y la experiencia. Y ahí hay un punto que voy a ver, digamos, como a mencionarlo desde la parte de las personas y desde la parte de los clientes. Entonces, creo que hasta hace muy poquito teníamos en las organizaciones todo ese enfoque en generar espacios colaborativos, unas oficinas donde los colaboradores quisieran ir y hacer un montón de cosas. Entonces, creo que, y luego pensar en que ahorita podemos enfrentarnos a una parte de teletrabajo mucho más fuerte, también nos hace repensar un poco cuál sería esta estrategia para aprovechar, digamos, como esa interacción, y lo mismo la interacción con los clientes. Y por último, el impacto en lo humano, que creo que es el mayor impacto que estamos teniendo en estos momentos, y como ustedes mencionan, toda la parte del liderazgo, en desarrollar el liderazgo en las organizaciones. Pero independientemente de todo ese impacto que estamos teniendo en toda la fuerza laboral, ¿sí? Creo que hay algo que tenemos que considerar, y es que al final es muy importante la parte humana, porque las empresas exitosas, las empresas que van a ser exitosas después de que superemos todo esto, van a tener que tener una combinación entre resiliencia y agilidad, y estas son características de los humanos hasta el momento. Entonces, aunque la tecnología es un habilitador fundamental, tenemos que apalancarnos en ambas cosas. Entonces, digamos que eso es lo que pienso frente al tema. ¿Cuáles creen ustedes que son los 3 principales cambios que podemos esperar respecto a la forma de trabajar? Bueno, si quieres ahí intervengo. Buenas tardes a todos. Yo creo que en estos momentos definitivamente sí nos encontramos en un entorno VUCA en su máxima expresión. Ya hemos oído hablar de esto con todo el tema de la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad. Y esto en estos momentos nos está llevando a un mundo donde la data y la tecnología y los cambios sociales están guiando la transformación. Yo creo que aquí hay 3 implicaciones claves para el futuro del trabajo. En BBVA, en la organización a la que yo pertenezco, hablamos de 3 puntos importantes. Una organización más humana, esto hace referencia a que más y más personas quieren formar parte de empresas inspiradas por un propósito. Finalmente yo me conecto por el propósito de esa organización, con una cultura que sea atractiva, con valores que fomenten la diversidad, la inclusión, la igualdad, impacto social, sostenibilidad, el reconocimiento al interior del trabajo, y que finalmente pues pueda existir una satisfacción personal y un crecimiento. Entonces, esto hace que las personas sean mucho más comprometidas con su trabajo. Asimismo, pues también otra clave importante es todo lo que tiene que ver con cómo trabajan las personas. Hoy en día necesitamos organizaciones que se adapten, y más con toda esta situación que estamos viviendo. Y creo que la agilidad y la digitalidad acá pues juegan hacen parte de toda esta transformación. Equipos autodirigidos, empoderados, realmente la conectividad, la movilidad, por supuesto hoy el teletrabajo, esos espacios colaborativos, productivos, sostenibles, espacios de trabajo virtuales, es en lo que vamos a estar ahora mucho más, cobra mucho más sentido, más fuerza la conectividad y todos estos temas de servicios digitales, innovadores. Y por supuesto, pues el talento como el atractivo clave estratégico, y en realidad ahí tengo unos datos según McKinsey, en el 2030 vamos a estar hablando casi que el 45% de los empleados tendrán que pasar por un proceso de reskilling. Es decir, el reskilling tiene que ver con cómo yo me puedo formar en nuevas competencias para asumir y desempeñar nuevas funciones en otras áreas. El tiempo del empleado en skills tecnológicas crecerá casi en un 52%. Y el tiempo del empleado en skills sociales y emocionales crecerá en 22%. Entonces, creo que estos 3 frentes son lo que van a estar marcando un poco cómo va a ser los cambios en el trabajo, en la forma de trabajar. Y creo que también viene muy al lugar todo el tema del teletrabajo. O sea, realmente esta es un arma secreta. El arma secreta del teletrabajo está en el engagement y en la alta correlación que puede haber entre el compromiso y la productividad. Son muchos los beneficios que hay, y creo que las organizaciones que ya nos estábamos preparando con esto, pues sabemos que va a aportar mucho también con todo el tema de flexibilidad,
de empoderar al equipo de trabajo. Obviamente esto va a tener un impacto positivo también en el medio ambiente, y necesitamos tener data para analizar y poder mostrar todo esto, los mayores niveles de productividad, la mejora en la marca empleadora, porque eso también va a ser mucho más atractivo para conectar con nuestros empleados. Bueno, entonces, con respecto, digamos, como a este tema, me gustaría, por favor, que conversáramos un poco sobre lo que ustedes consideran que implica, según su experiencia, para una organización en términos de dinero y gestión de la fuerza laboral, incluir procesos de digitalización en su estrategia. ¿Cuál es su experiencia, digamos, con hacer estas transiciones? ¿Cuáles son los beneficios para la organización? ¿Empiezo yo? Sí, como quieras. ¿Me escuchan bien? Vale. Bueno, yo diría primero que nada que no hay dos organizaciones iguales cuando hablamos de programas de transformación digital, porque cada compañía parte de un lugar diferente en términos de competencia, de su entorno competitivo, de su nivel de maduración tecnológica. Y cada empresa tiene además una ambición estratégica diferente que le da distinta velocidad y profundidad a esa transformación digital. Como decíamos al principio, como decía Sebastián al principio, no todas las organizaciones evidentemente están en el mismo nivel de madurez. Es decir, desde un punto de vista del nivel de inversión depende mucho entonces de ese punto de partida, pero claro que requiere un nivel de inversión de todas maneras relevante la adopción de esas tecnologías y los procesos de transformación. Ahora, en términos de la gestión de la fuerza laboral, yo creo que quizás el reto más fundamental, y creo que un poco todo el mercado ya lo ha aceptado, todos hablamos de esta variable que es la dimensión cultura organizacional, ¿no? Como quizás uno de los factores más retadores. En general, cuando uno plantea esto en estos foros, nadie dice, no es un tema, todos aceptamos que es una dimensión que tenemos que explorar, pero lamentablemente uno ve poca acción en ese sentido, más allá de crear alguna función de change management, que a veces recae en el project manager o en el área de recursos humanos. Yo creo que no se le da la dimensión y el peso que el cambio cultural necesita tener un programa de transformación digital. Lidiar con la cultura y su cambio es meterse directamente con temas muy sensibles, temas como los modelos organizacionales, como los modelos de toma de decisión, el estilo gerencial, los modelos comunicacionales, que son en general temas muy sensibles y complejos en los que muchos líderes prefieren no meterse. Yo creo que ese es parte del problema. Creo que debe ser un abordaje integral, no solamente pensar en cómo digitaliza un proceso, cómo mejor, cómo desarrolla un nuevo modelo de negocio, sino qué es lo que está pasando con todas esas dimensiones que están bajo esa gran palabra que es cultura, como decía, modelos organizacionales y todo lo demás, como una parte integral de los programas de transformación. Sin eso, la tasa de fracasos que vemos en los programas de transformación se explica bastante claramente. Sí, Sebastián o tal vez Mónica quieran agregar algo al aporte de Gabriel. Hola, ¿me escuchan? Que acaba de dar Gabriel, en realidad, pues los procesos de transformación digital implican un proceso de transformación cultural. Creo que es lo primero. Acá la barrera no es un tema de tecnología, sino lo más importante es estar convencidos de hacer este cambio, y esto requiere de una transformación cultural. Y esta transformación cultural inicia desde los líderes. Los líderes son quienes deben bajar toda esta información a toda la organización, a todos los colaboradores, de querer hacer este cambio. En realidad, hoy por hoy necesitamos ser digitales, o sea, eso lo está demandando también el entorno, el contexto en el que estamos, y digitalizar no es solamente transformar procesos ya existentes, sino es la digitalización pura y dura. Entonces, de digitalizar lo que se requiere, pues en principio puede ser costoso en términos de dinero, pero depende de la visión y qué tan dispuesto está la organización para invertir. Pues depende de ese presupuesto en lo que la empresa quiera
invertir, pero en realidad los beneficios son enormes mediante la digitalización. Los costes pueden luego reducirse hasta un 90% y los tiempos de respuesta se pueden mejorar en varios órdenes. Entonces, creo que hoy nosotros también como banco nos hemos visto beneficiados con todo este tema de la banca digital. Entonces, para nosotros ha sido muy importante esa transformación cultural y posterior digital que hemos llevado a cabo. Ok. Mónica, ¿cuánto tiempo llevan ustedes en este proceso en el BBVA? Bueno, pues en realidad ya empezamos quizás 3 años atrás. Yo llevo 2 años y cuando llegué a la compañía en abril de 2018 ya estábamos con toda esa transformación y para nosotros también fue importante transformar las estructuras porque ahora trabajamos también con estructuras ágiles. Entonces, esa es nuestra metodología de trabajo y eso es lo que ha permitido que hoy seamos también mucho más digitales y por esta razón pues llevamos procesos mucho más ágiles, vamos a la velocidad también de lo que nos está demandando nuestros clientes, porque pues en realidad todo esto ha sido gracias al cliente para poder cubrir las necesidades de nuestro cliente y eso hace lugar a nuestro propósito. Nosotros queremos poner al alcance de todas las necesidades de esta nueva era. Entonces va muy conectado con nuestro propósito, con nuestras prioridades estratégicas y trabajamos muy de la mano con data y con tecnología, pero por supuesto las personas son quienes hacen finalmente estos cambios al interior de la organización. Muchas gracias, Mónica. Me gustaría avanzar un poco porque creo que nos vamos enfocando un poco en esa parte de la transformación y cómo toda, digamos, la transformación cultural y el trabajar adecuadamente con las personas es fundamental para que el proceso sea exitoso. Y esa es la historia de una compañía que se transforma, que no necesariamente nació como un digital nativo que Sebastián, según, digamos, tu experiencia en Rappi, ¿cómo vives un proceso en una compañía que en realidad nació digital? ¿Si tienen ese tipo de retos o cuáles son los retos que ustedes enfrentan? Sí, nosotros, a ver, puntualmente como Rappi es una coyuntura poco diferente, es una coyuntura donde somos de las pocas industrias y de las pocas compañías, incluso tecnológicas, que está teniendo en este momento, digamos, un rol bastante relevante, no solo desde el punto social, sino desde el punto de negocio. Y obviamente lo que hemos tenido que hacer es incrementar sensiblemente la eficiencia con los recursos que teníamos y no salir a ampliar el potencial o la capacidad que teníamos instalada dentro de los empleados de Rappi y hacer que estas personas fueran mucho más eficientes. Entonces ahí se volvió un proceso de cómo realmente nos volvíamos mucho más eficientes, cómo utilizábamos, digamos, nos organizábamos de una forma de trabajar diferente. Ahora, yo creo que, y viendo muchos de los comentarios de la gente, cuando hablas de digitalización, creo que hay mucha mitología detrás y es todo menos mitológico. La digitalización es, yo lo he dividido en tres temas. El primer tema es cómo de verdad como negocio tenés que entender que hay un segmento poblacional que es nativo digital y que vas a tener que atender de forma digital, punto, porque no vas a poder atenderlos, punto. Y cómo tenés que desarrollar competencias para llegar a ese usuario. Y eso va a tener que desarrollar departamentos internos, formas de trabajar internas, adopción a tecnologías que son distintas y que vos no tenés cómo ponerlos. La segunda parte es una parte un poco más filosófica detrás de la forma de trabajar de la digitalización. Cómo sos rápido, cómo la innovación no hace parte del departamentico chiquitico de innovación donde hay 3 personas en una compañía y es reme solo contra toda la organización. Y dice, mira, no, después hablamos, sino que vuelve un tema core donde toda la gente de verdad esté pensando en cómo desarrolla negocio desde lo digital y desde lo digital entendiéndose como desde innovación. Y el tercer punto es cómo nos apalancamos en herramientas digitales hoy que hagan que la gestión que hacíamos antes, que ya no se puede hacer, ya sea por cercanía o ya sea por canales cerrados o ya sea por industrias que están completamente apagadas, tengan que reinventarse por medio de herramientas digitales que existen hoy. Un ejemplo, la industria del entretenimiento. No va a haber conciertos hasta mediados del otro año. Esa industria tiene que, por medio de la tecnología,
buscar la manera de hacer live events. Punto. Si no van a tener van a pasar malos momentos. Y eso es una forma como las tres se vinculan. Yo creo que hay que quitarnos esa mística detrás de la digitalización. No es nada más alejado de la realidad. Eso es simplemente una mentalidad de compañía donde sí se priorizan las cosas que tienen que priorizarse de forma tecnológica y donde las decisiones hacen parte de un proceso donde esta área, que no es una área, sino una forma de pensar dentro de la organización, digamos, tienen voz y voto de verdad relevante. Ahora, una compañía como Rappi, afortunadamente, no tuvo que transformarse digitalmente, entendiéndose que no éramos digitales antes y ahorita sí tenemos que volvernos digitales. Y creo que ahí está el problema de muchas compañías. Muchas compañías todavía no lo ven grande, todavía no lo ven relevante, todavía no le paran bolas. Y los que le paran bolas como un área, pero realmente su core de compañía no está todavía enfocado en esto. Entonces, sí, por ahí estamos haciendo esfuercitos, pero pues no pasa mucho. Una compañía como Rappi nace desde lo digital. Cuando naces de lo digital, naces desde la innovación, naces desde todas las personas teniendo que satisfacer necesidades de usuarios reales. O sea, hay mucha habladuría, creo yo, y no sé si sea la mejor palabra, detrás de muchos managers diciendo, sí, es que nosotros priorizamos al consumidor y es que para nosotros tomamos decisiones sobre la data y para nosotros las tendencias son lo más importante. Muchos sí, muchos bullshit. Y es una forma que lo dicen, pero realmente no está embebido en el core del negocio. Una compañía como Rappi sí toma decisiones con data. Aquí, ¿cómo es que es? Hay una frase que dice, en ausencia de data, el jefe es el jefe el que tiene la razón. En muchas compañías eso pasa, en compañías como Rappi eso no pasa. Porque la data sí se usa como lo tiene que usarse y sí centralizamos al consumidor en el centro y provocamos o procuramos que todas las decisiones de negocio sean conforme a satisfacer a estas personas. Creo que ahí hay un cambio de mentalidad importante y yo creo que ese es el principal reto de la digitalización. No es si tenés un buen ingeniero, o si aprendes qué es SQL o si aprendes qué es un back o un backend o un frontend. Esos son capabilities que se desarrollan. Es más un tema profundo de negocio y me encantó lo que decía Gabriel y es eso. Muy diferentes a las que tienen la gran mayoría de compañías, donde según hay memes de cómo el coronavirus fue el que aceleró la transformación digital de las compañías. Antes, digamos que se pensaba, pero no era una prioridad. Y esta situación hace que estas empresas se transformen. Sin embargo, ya cuentan con unos temas estructurales que dificultan hacer esa transición de la noche a la mañana, ¿sí? Traen un legado en muchas cosas que hace que esto tome tiempo y que tiene unos retos muy particulares frente a esto. Y esa es precisamente la siguiente pregunta, y es, ¿cuáles creen que son los principales errores, o no digamos errores, aprendizajes de una compañía en un proceso de digitalización? ¿Qué puede ser eso en lo que estas compañías están fallando profundamente, que hace que no sean esas compañías que hoy tenemos como referentes en términos digitales? Empiezo. Vale. A ver, primero que nada yo diría un error, más allá de lo que ya hablamos del tema cultural. Creo que es de por sí justifica, creo que se habla de tasas en algunos estudios de 70% de fracaso en los proyectos de transformación digital. O sea, es muy relevante, las cosas no se están haciendo bien. Pero más allá del tema cultural, algo muy vinculado a eso es que muchas veces se confunde, y creo que la palabra digital ahí nos juega en contra. Se asume que por ser digital, por ejemplo, es algo del área de tecnología, o es de un área en particular. Y esa transformación es una transformación para las incumbentes, como decía Sebastián. Las nativas digitales tienen esa ventaja, entre comillas, como bien decía Wendy, las que vienen operando y tienen una cantidad de... son maquinarias perfectas de hacer lo que hacen hoy. Y desarmar esa maquinaria y convertirlo en algo mucho más ágil, mucho más liviano, no es sencillo. Y eso requiere, yo diría, por un lado, de jugar a favor de la ley de la gravedad. O sea, si esto no se hace de arriba hacia abajo, con el compromiso, no solamente verbal, un sponsor, el presidente o el CEO de la compañía, sino el liderazgo
del CEO, del presidente, con el apoyo de su junta directiva detrás, esto es muy difícil que se haga, porque las variables que tenemos que tocar de ese mecanismo de relojería tan complejo son muy profundas y a veces muy dolorosas. Y lo otro es esto de verlo como una cosa separada de la realidad, un poco lo planteaba Sebastián, creo que muy bien. Tenemos que de alguna manera buscar la forma de que esa transformación sea parte del día a día. Hay ciertos modelos agile que se han empezado a implementar desde hace algunos años en las organizaciones fuera de tecnología, donde se ha logrado que los equipos de negocio tengan embebidos en sus equipos de trabajo todo el know-how, todas las herramientas para completar esa transformación en forma autónoma. Esos son pequeños y han dado resultados increíbles, inclusive en organizaciones complejas, como sabemos bien, Mónica y yo, que son los bancos, que no son nada sencillas de transformar, se han logrado transformaciones increíbles al generar ese tipo de cambios en las formas de trabajo y hacer que la gente se empodere adecuadamente con todas las herramientas, con ese acompañamiento y liderazgo de sus líderes, pero adoptándolo como parte de su trabajo, no un proyecto más que viene el área de IT o alguien a impulsar, que yo tengo que sumarme por un rato a ese proyecto y después sigo con mi vida. No, lo hago parte de mi vida. A partir de eso es donde se logra el cambio profundo de los incumbentes. Bueno, me gustaría que abordáramos un tema frente a esto, y es que en algunos casos, durante esos procesos de transformación, las compañías inician procesos de reestructuración para poder hacer, digamos, como la regeneración de su modelo. ¿Cómo creen ustedes que se debería manejar un proceso de cambio estructural para evitar impactos en temas de marca empleadora? Entonces, de pronto, Mónica, ¿puedes iniciar tú con tu opinión frente a este tema? Está perfecto. Bueno, mira, aquí vuelvo y retomo, es muy importante en una transformación cultural. Entonces, la transformación cultural finalmente va a impactar también en todo el tema de marca empleadora. Entonces, tenemos que conectar con nuestro propósito. O sea, esa transformación digital debe conectar con el propósito, debe conectar con las prioridades estratégicas de la organización. Hoy por hoy, también todo este tema de la digitalidad, del teletrabajo, hace que podamos atraer y conectar más talento a la organización, porque eso es lo que hoy también está buscando todas estas nuevas generaciones, querer trabajar de manera remota. El teletrabajo es clave en estos momentos también, no solo por la situación de crisis que estamos viviendo, sino también porque varios de los intereses de estas nuevas generaciones es poder trabajar de esta manera, con trabajos flexibles, donde puedan ser mucho más autónomos y estén empoderados. Entonces, aquí, cuando hablamos de transformación digital, ¿cómo se ven afectadas las estructuras? En la medida que también busquemos trabajar de una manera mucho más ágil, con metodologías ágiles, generando buena comunicación, trabajo colaborativo, trabajo en equipo. Obviamente, pues todos estos procesos de innovación, procesos disruptivos que nos lleven a ir mucho más adelante y un paso adelante de lo que necesitamos hoy en la organización. Yo creo que cuando hablaban de los errores que se pueden cometer al no llevar a un proceso de digitalización, pues estaba esa ausencia de cultura de querer cambiar, el no establecer prioridades y el querer comenzar con múltiples iniciativas simultáneamente. Entonces, eso hace que perdamos el foco de atención, dejar de lado al cliente. Eso no es, en estos momentos hay que pensar en ese cliente. Para nosotros es uno de nuestros valores, es el primero, y es pensar en nuestro cliente, pensar en grande y trabajar como un one team. Entonces, esto hace que sea mucho más fácil todos estos procesos de digitalización. Y al final, pues tampoco son objetivos a corto plazo, sino lleva tiempo toda esta transformación digital. Digamos que hemos visto una dinámica en las organizaciones, y es que durante este proceso muchas personas han perdido sus empleos, y la gente tiene miedo muchas veces a este tema de digitalizar, automatizar e incorporar nuevas herramientas tecnológicas, porque asimila esto con perder empleo. No necesariamente es eso lo que sucede en la dinámica laboral, es una transformación de las funciones donde cada uno de nosotros tiene que pensar cómo puedo reinventarme
para ser parte, digamos, como de esta nueva necesidad del mercado laboral. Y ahí tenemos oportunidad todos, pero las empresas también durante ese proceso sufren golpes importantes en términos de lo que es la marca empleadora. Entonces, lo que hemos visto es que muchas empresas, para tratar de mitigar ese, digamos, como eso que están haciendo, ayudan a sus colaboradores o ex colaboradores a afrontar mejor la transición laboral. Entonces, crean programas de outplacement, o antes de llegar a ese punto, crean los programas de reskilling y upskilling, y tratan, digamos, como de generar esas herramientas en career coaching para que las personas, pues, cuando lleguen a este mercado, pues, puedan saber qué es lo que está pasando, qué busca el mercado y cuál es el camino que tienen que seguir. Ustedes como BBVA tienen algo similar, digamos, dentro de lo que manejan como marca empleadora. Así es. En estos momentos también para nosotros es muy importante, es urgente esa necesidad de skills técnicas, pero también de esas skills humanas. Y más con todo este mundo tan volátil y tan cambiante, pues necesitamos profundizar en esas competencias de comunicación, empatía, creatividad, capacidad de adaptación. Y tú lo mencionaste, nosotros estamos trabajando en temas de reskilling y upskilling. Upskilling básicamente es adquirir habilidades para afrontar el cambio tecnológico pues, que estamos atravesando. Y adicional, reskilling es podernos formar en nuevas competencias para que se asuman o se desempeñen nuevas funciones en otras áreas. Entonces, para nosotros sí es muy importante trabajar en esas nuevas competencias de adaptabilidad, que nos lleve a ser mucho más productivos, mucho más flexibles, dentro de la gestión de personas, pues las áreas de talento y cultura necesitamos trabajar de una manera diferente. Y yo no dejo a un lado todo el tema de la data. La data es muy importante para nosotros en estos momentos, para también poder cambiar el modelo de negocio. Es importante la relación que tengamos también con nuestro cliente desde ese nuevo ecosistema digital. Por supuesto, pues dejamos al lado las estructuras rígidas para hablar de proyectos con metodologías ágiles, y ese es hoy el trabajo que hace recursos humanos, las áreas de recursos humanos, donde garantizamos esas competencias, modelos de aprendizaje continuos, garantizamos también la adecuada experiencia de un colaborador dentro de la compañía y dentro de sus propios procesos de formación, desde que llega con un buen proceso de onboarding. Finalmente, la marca empleadora se ve impactada desde que yo empiezo un proceso de reclutamiento y toda la experiencia que vive la persona que está por ingresar. Entonces, trabajamos también desde ahí. Yo aquí quisiera agregar algo, y es, mi posición con respecto a esto es un poco más tajante. Hay muchas industrias que van a tener una disrupción significativa, y esas industrias en su totalidad van a tener que replantearse la forma en la que hacían cosas. Industrias como la banca, industrias como los seguros, industrias como el mismo retail, y con unas velocidades mayores o menores dependiendo del mercado en el que estés o básicamente la industria en la que estés, pero con una premisa clara, y es, digamos, van a tener que transformarse, porque si no se transforman, digamos, genuinamente y proactivamente, va a llegar alguien que los va a transformar mucho más rápido, mucho más juvenil, mucho más tecnológico, y eso lo estamos viendo. En Brasil hay una compañía que se llama Nubank, que de la noche a la mañana se adueñó del mercado juvenil de la banca. En China, Alipay con Ant Financial básicamente puede ser un tercio de la facturación de HSBC, que es uno de los bancos más grandes del mundo en la China, y todo eso lo hizo entendiendo que hay una población que no está demandando las mismas formas de recibir un producto que recibían antes. Y las mismas ineficiencias de los sectores tradicionales no tienen por qué traducirse a los usuarios, y si esas ineficiencias se pueden eliminar por medio de acciones tecnológicas o por medio de procesos digitales, y eso favorece al usuario, pues al final van a ganar. Es apenas obvio, y una población mucho más joven, mucho más nativa digital, con mayor penetración de Internet, con mayor acceso al móvil, más conectada, más savvy,
tecnológicamente, pues obviamente va a ir por esto. Entonces sí hay industrias que sí van a transformarse y que sí van a tener un golpe duro, punto. Cuando digo punto es como un tic que yo tengo, no crean que es así por tajante. Pero siempre, y definitivamente hay compañías que van a tener que acercarse hacia lo que los challengers están haciendo en cada una de sus industrias. Y eso sí va a implicar que se prioricen competencias, tanto técnicas como profesionales, que no existen en estas compañías. Es muy sencillo. Hay compañías muy tradicionales que carecen de tecnologías y de competencias de personas que están adaptadas para un mundo del presente y el futuro, que personas que actualmente no tienen esas competencias pues no van a poder entregar en la organización, y esas personas sí van a tener que tener un proceso difícil de o se reinventan a ellos mismos o la compañía va a tener muchos problemas en tener personas que no están capacitadas para las condiciones que el mercado demanda. Colombia, a nosotros como país, nos dejó el tren del inglés, pero no necesariamente nos tiene por qué dejar el tren de la tecnología. Ahora, si nosotros seguimos graduando contadores, seguimos graduando muchas profesiones, abogados, por ejemplo, y tengo mucho respeto por las profesiones, no lo tomen personal si hay contadores y abogados acá, pero si estamos prefiriendo graduar ese tipo de profesiones y no estamos graduando ingenieros, no estamos graduando matemáticos, no estamos graduando desarrolladores, a Colombia lo va a dejar el bus de la tecnología. Y si nos deja el bus de la tecnología, casi que nos estamos condenando perpetuamente a ser un país pobre, porque los países que van a estar hablando de tecnología y a la velocidad de la luz van a crecer exponencialmente a unas tasas que Colombia ni siquiera va a poder soñar crecer, y la brecha entre los países ricos y países como Colombia va a seguir siendo mucho más grande. Entonces, sí es labor de todos, de las agencias de recruiting, de las universidades, de los gobiernos, empezar a capacitar a una población colombiana joven en áreas que realmente va a requerir el mundo del futuro y no las que creemos que requieren las compañías hoy. Porque las compañías y esas competencias que requieren algunas compañías hoy no van a ser las competencias que van a ser importantes en los próximos 5 años. Y ahí va a haber un golpe contundente. Es una pregunta que nos hace Ricardo Jaramillo y es: ¿cómo ven el rol del área comercial, específicamente de los líderes comerciales en las organizaciones? Una fuente absolutamente clave de información porque son quienes tienen el real contacto con el cliente, ¿no? Y como decía Sebastián hace un rato, muchas organizaciones hablan del foco en el cliente, del conocer al cliente, pero es el que camina a la calle, el que lidia y negocia y atiende y da soporte, digamos, sobre todo del rol comercial hasta el rol de servicio, quienes tienen esa sensibilidad de lo que está pasando realmente con la necesidad del cliente, con cómo estamos las organizaciones cumpliendo con esa expectativa. Si la pregunta va en la dirección de qué rol tienen en términos de esta transformación, yo diría central, porque son quienes toman el pulso minuto a minuto de cómo está funcionando lo que estamos llamando el mercado, de cuán bien está siendo adoptado lo que estamos transformando e intentando transformar digitalmente. Así que yo creo que es un rol absolutamente clave. Lo que tenemos que hacer es crear esa disciplina para que si su meta únicamente es la venta, el cumplimiento de las metas trimestrales, mensuales o lo que fuera, comercial no los integramos en esta situación a y esos líderes que postura esta dinámica de transformar las organizaciones digitalmente, no van a traer ese conocimiento de los efectos de lo que necesitamos las incumbentes para transformarnos. Sí, o sea, estoy muy alineado con Gabriel. Yo creo que todas las áreas de la organización que tengan esas competencias de manejo de decisión, toma de decisiones, relacionamiento, análisis de información, esa picaresca del negocio, obviamente son competencias muy relevantes que son muy propias de los departamentos comerciales de una organización. Lo que sí hay es la forma en la que se gestiona el rol comercial y la forma en la que se optimiza el rol comercial. La forma de
seguimiento de los equipos, de utilizar la información para tener una mejor gestión comercial, es algo que muchas compañías están empezando a adoptar, pero ciertamente no han implementado a un nivel que podría competir contra las compañías tecnológicas, por ejemplo, de pipelines certeros con una línea concreta de visitas, de reuniones, de qué salió, cuántos contratos, por qué razones, cómo se mide eso, cómo eso entra en una matriz y esa matriz toma decisiones por las personas. Creo que seguimos todavía muchas compañías con el comercial de vieja guardia, que es el amigazo de todo el mundo y que cierra negocios es por la cercanía que tiene con sus clientes, pero no por un proceso detrás formal. Creo que eso eventualmente va a seguir viviendo porque es parte de esa mística y más latina, pero claramente va a tener que apoyarse de unos recursos mucho más científicos para tener una mejor gestión comercial, y eso las compañías obviamente lo tienen en el radar fuertemente. Creo que es ese reto frente a cómo operamos a nivel comercial de una forma diferente, donde, como tú mencionabas, en nuestra cultura está muy dado el tema del relacionamiento, de vernos, de que todo sea como muy del feeling y no tanto de la data. ¿Tú tienes alguna estrategia puntual, Sebastián, para recomendarle a ella sobre cómo puede mejorar en ese sentido y quebrar, digamos, como esa barrera que está teniendo? Sí, nosotros esa gestión la utilizamos mucho, o sea, nos apoyamos mucho de herramientas tecnológicas. Utilizamos herramientas como Salesforce, como Pipedrive, como Slack, que al final son herramientas de gestión comerciales donde hay un claro follow-up tanto de la evolución como de la gestión de las personas. Y para mí es muy sencillo entrar a mi celular, el app de Pipedrive, ver el equipo, cómo están contra los resultados, cómo está la gestión individual y comercial individual. Y son herramientas sencillísimas que, obviamente, como toda herramienta y como toda base de datos, es tan rica como la información que entra. O sea, si tu equipo comercial es juicioso metiendo su información y alimentando esto y lo vuelve parte de su día a día, pues obviamente el output va a ser importante. Si tenés un equipo indisciplinado que no va a hacer esto y va a seguirte diciendo, no, es que espérate que eso yo lo cierro a final de mes porque es que yo sé cómo llegarle a Pepita, pues obviamente va a ser muy difícil. Pero lo que sí es cierto es que todas las compañías van a tener que llegar allá más temprano que tarde, y las que no estén haciéndolo pues van a enfrentarse con un mundo mucho más científico detrás del área comercial. Las compañías tecnológicas, afortunadamente, usamos este tipo de recursos tecnológicos para nuestra gestión comercial, y es algo que nace desde el momento que se hace la entrega o la entrada de una persona y dice, mira, estamos en tus herramientas, así tienes que funcionar. Y casi que se elimina eso que existía anteriormente de ese relacionamiento, que no es malo el relacionamiento. Lo que sí creo que no es tan bueno es que toda tu gestión comercial dependa de la empatía que una persona vio ahí. También quiero agradecerle a las personas que se conectaron desde muchos países. Tenemos personas que se conectaron desde España, de Francia, Perú, Costa Rica, México, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Argentina y Brasil, y obviamente Colombia. Entonces, pues quiero agradecerle nuevamente a nuestros panelistas, a Mónica, a Gabriel, a Sebastián. De verdad que nos encantaría poder conversar muchísimo más. Y bueno, muchas gracias entonces también a todas las personas que participaron. En Chile, muchas gracias. Van a recibir la grabación del evento. Les va a llegar automáticamente un correo dentro de poco. Y bueno, esperamos que haya sido de mucho, muy interesante para todos ustedes, y esperamos entonces podernos ver en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Chao, muchas gracias. Hasta luego.